Buenos días a todas, buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia y pasamos ahora a hacer la valoración del paro registrado en el mes de agosto del 2020. El dato fundamental y más importante es que baja el paro en Extremadura en este mes de agosto con respecto al mes de julio en 3.441 personas. Eso supone en porcentaje una bajada del 3,60%. Que comparado con las medias nacionales, Extremadura está en una buena posición, ya que es un punto más por encima de la media nacional. Estamos en estos momentos en 92.061 parados, una cifra que nos coloca en una situación muy óptima y sobre todo en relación a ese paso por el periodo COVID. Entre agosto y agosto, o sea, el interanual de las cifras de paro registrado, Extremadura reduce sus cifras en 13.398 parados menos en estos 12 últimos meses, lo que supone una bajada del 12,7%. Es un buen dato, tanto el interanual como el mensual, que nos permite ver por primera vez que todo lo que supuso el crecimiento del paro y el desempleo durante el periodo COVID, bueno, pues en estos momentos, como veremos luego, la afiliación va a subir y el paro baja. Estamos en una situación parecida a la del 2019. Esto es bastante importante. Supone la mayor caída del paro registrado en agosto desde 1996, casi prácticamente la serie histórica. Y es la segunda cifra más baja de paro desde el 2008. Recordaros que en julio del 2019 bajó a 91.959, la cifra récord de bajada de paro en este último periodo. También es muy importante porque no solo que baje el paro, sino que además que el paro que baja es fundamentalmente y mayoritariamente femenino. El paro de las mujeres ha bajado en 2.048 personas, hay un 60%, el 60% de todo el paro que baja es mujer, que es muy importante. Es verdad que está asociado, como veremos luego, a unos sectores y a una actividad económica, pero es muy importante esta bajada del paro femenino y también que el paro baja entre los más jóvenes, menores de 30 años. Son 842 jóvenes menores de 30 años los que encuentran un empleo. En todos los sectores baja, aunque la construcción prácticamente se queda equilibrado, no hay diferencia, ni sube ni baja prácticamente, pero como bien sabéis, en este periodo estival es el sector servicio el que activa la economía, hostelería, comercio, turismo, y es el que baja en 2.050 personas menos paradas registradas, sector servicio. He dicho que la construcción no cambia, que también es importante, y en la agricultura hay una bajada de 546. Tenemos que ver que prácticamente todos los meses de agosto ha subido el paro y lo sabemos porque se iniciaba en el mes de agosto el periodo de incremento, se reducía la actividad, se encogía la actividad económica y se incrementaba el paro. Lo que vamos viendo es que hay determinados sectores de actividad económica, como por ejemplo la agricultura, en el que sus campañas han llegado hasta el mes de agosto y que además están conectándose con otras campañas. Luego veremos que esta bajada del paro es importante en Tierra de Barros, que es importante en Las Vegas Bajas y que es importante en las dos grandes ciudades de la provincia de Badajoz, en Mérida y en Badajoz. Se supone que estamos hablando sector servicio, importante, y que la agricultura está dando, empleo. En la Seguridad Social, la afiliación también es positiva para Extremadura en este mes de agosto y esto sí que es importante porque vemos que acompaña a una bajada del paro registrado el incremento de la ocupación y de la afiliación a la Seguridad Social. Tenemos 1.111 personas más afiliadas a la Seguridad Social, en alta la Seguridad Social, lo que supone el 0,27%. Y fijaros también que es muy importante, el 90% mujeres. Por lo tanto, el empleo que se crea en este mes de agosto es empleo femenino. La industria, agroindustria, sobre todo la Administración Pública y la Sanidad, son las que hacen que la afiliación haya subido. 1.500 en industria, 800 en Administración Pública y 783 en Sanidad. Son los tres sectores de actividad que han hecho que suba la afiliación en este mes de agosto con respecto al anterior.
Esta afiliación ha subido el 0,27% y es verdad que el dato, además, comparado con las medias nacionales, con el resto de comunidades autónomas, es muy positivo para Extremadura porque la media nacional baja un 0,60%. En Extremadura hemos subido el 0,27%. ¿Qué queda en estos momentos desde el punto de vista de la seguridad social? Pues que estamos con 408.272 afiliados. Casi son cifras récord en las series históricas. Esto sí que es importante. Estamos ahora hablando más sobre afiliación, sobre empleo y sobre ocupación. Hablamos más de empleo, ocupación y afiliación que bajada de paro. Desde el punto de vista de la situación de los autónomos, en este mes se pierden 344 autónomos. Este es un dato pues, que debe ser casi el negativo de toda la serie completa de información con respecto al mes anterior. Pero sí que es verdad que sube en el interanual en 199. Importante, seguimos por encima de los 80.000 autónomos, 80.739 autónomos los que tenemos en Extremadura. Desde la crisis, que también es importante porque tenemos que ver todos los datos con una perspectiva, con una cierta perspectiva del tiempo. Son 470 autónomos más los que tenemos desde que se inició la crisis. Desde marzo de 2020 se ha incrementado en 470 autónomos. En cuanto a la contratación, que también es muy importante analizarla, acordaros que en cuanto se inició los problemas del COVID, la contratación cayó. Bueno, pues en estos momentos estamos en este mes de agosto en 53.000 contratos que se hacen en este mes de agosto. Son 6.000 más de los que se hicieron en el mes de agosto del año anterior, aunque es verdad que son 7.000 menos que en el mes de julio. Seguimos con un gran peso en la contratación temporal. 51.400 son temporales y 1.600 son indefinidos. Sí que vamos a destacar un dato en la contratación que nos parece relevante, que es que en los 8 primeros meses del año, en estos 8 primeros meses del año, llevamos con un incremento del 36% de los contratos indefinidos en el 2021. Y esto sí que es importante, que es que de manera progresiva, es verdad que lenta, pero de una manera persistente se está incrementando la contratación indefinida. En cuanto a la situación de los ERTE, que ya casi empieza a ser una situación, bueno, pues bastante poco relevante, en este momento quedan 1.318 empresas en ERTE, todavía en ERTE. Esto quiere decir que el 85% ya se ha reincorporado, el 85% de las empresas están ya activas, funcionando y sin trabajadores en situación de ERTE. En cuanto a los trabajadores, son 2.723 los que están ahora mismo todavía en situación de ERTE y en este mes han salido 113 empresas con respecto a julio y han finalizado su situación de ERTE 264 trabajadores menos. Bueno, vamos notando que a medida que la actividad económica se incrementa, pues la situación de los trabajadores y de las empresas en ERTE se va reduciendo sustancialmente. Ahora tenemos solamente el 1% de los trabajadores por cuenta ajena en ERTE todavía. Es verdad que siguen siendo hostelería y turismo los que representan estos trabajadores, pero suponen el 1%. Yo creo que esto responde a una medida de prudencia. Sabéis que si tú sacas a la empresa de ERTE tienes que volver a reiniciar toda la tramitación. Bueno, pues un poco de prudencia por parte de algunas empresas para mantener todavía algunos trabajadores. En cuanto al cese de actividad de los autónomos, siguen en este momento 5.911 autónomos y podemos decir que prácticamente el 84% de los autónomos se han reincorporado y han dejado atrás el cese de actividad. En cuanto a la valoración general, creemos que en estos momentos, este mes de agosto, tiene un gran y buen dato que nos permite, por primera vez, bueno, pues subir afiliación y bajar paro. Eso quiere decir que estamos en creación de empleo neto y que empezamos a compararnos con la situación que dejamos en los meses del 2019. Somos conscientes de que el resultado está asociado pues, a ese gran esfuerzo que se está haciendo por toda la sociedad extremeña, las empresas,
Trabajadores, organizaciones, toda la sociedad, la activación del consumo es la que está haciendo que esto empiece a normalizarse. Y esta palabra, la normalización, ¿qué nos va a suponer? Pues que podemos entrar en esa nueva fase que todos conocéis de incremento del paro a partir de los meses pues, de septiembre, octubre, noviembre, que es posiblemente lo que ocurrirá. Pero la diferencia sustancial será que estamos en una banda de volumen de paro en registrado en cifras del 2019 y esa sí que es la clave de la diferencia. Empezamos a trabajar en esa línea en la que las políticas, tanto políticas paliativas que tuvieron que ponerse en marcha como las políticas de activación que se han venido poniendo en marcha, pues en estos momentos consideramos que están dando un buen resultado. Y si tenéis alguna pregunta sobre los temas, voy a intentar contestaros. Sí, ahora sí. A raíz de esto último que ha comentado, yo le quería preguntar, este aumento del empleo va relacionado con el aumento de actividad, sobre todo de la demanda nacional. Ahora, como dice, vamos a entrar en un periodo en el cual el trabajo siempre va a la baja en comunidades como Extremadura. No sé si tienen valorado o cómo pueden ver ese mercado nacional, cómo va a impactar el hecho de que la gente va a contar con menos dinero a raíz de la subida de la electricidad, que estamos máximo. Si eso va a contraer todavía más la actividad, lógicamente, y cómo puede influir en un empleo que de por sí va a caer en los próximos meses. No creo que tenga una incidencia desproporcionada como para que podamos notar que haya pues, una especie de caída sustancial del empleo y demás. Sí que es verdad que favorece poco el hecho de que temas como el índice de precio al consumo se va a venir afectando, el hecho de que suba la electricidad, pues evidentemente, fijaros, no solo al consumo de los particulares, sino a empresas e industrias que basan su sistema de producción mediante la energía eléctrica. Todas esas cosas, evidentemente, que van a estar condicionadas. Pero no creo que provoque, dentro de todo el ciclo estacional que tenemos en Extremadura, ninguna ruptura ni ningún cambio sustancial como para poder provocar una incidencia que tengamos que hacer que sea sobresaliente. Yo sí que creo que vamos a tener pues, lo normal. Se encoge ahora mismo la demanda del consumo, sobre todo en el sector servicios. La Administración también encoge su capacidad y su músculo de contratación y eso, pues evidentemente, va a provocar un incremento de los meses de septiembre, octubre, noviembre, sobre todo el mes de octubre suele ser, porque luego ya entramos a final de año en campaña de Navidad. Si vemos que el consumo sigue funcionando, vamos a tener que volver a ello. Lo importante ya no es solo que volvamos a un ciclo, que siempre hemos dicho que ojalá pudiéramos empezar a romper esos ciclos estacionales que tiene Extremadura, sino que ya jugamos en una banda de unos números absolutos que está rozando los 90.000. Esperamos que la próxima EPA pueda darnos a lo mejor algún dato que ya baje hasta de los 90.000. O sea, que fijaros que estamos en una línea en economía sobre políticas de activación económica que el año